¿Buscas aportarle magia a tu e-commerce? Hazlo con Connective. Muy buenas marketers y bienvenidos a The Magical E-Commerce Tour. Hoy tenemos la suerte de estar en Denia para conocer a fondo todo sobre Balearia, líder en el sector marítimo en España. De la mano de Manuel Vieira y Miguel Ángel Soler conoceremos a fondo cómo mejoran la experiencia de sus clientes. ¿Quién es Manuel Vieira de Balearia? Mi trayectoria profesional la comencé en PricewaterhouseCoopers, en consultoría. Trabajé 4 años en el ámbito más financiero y de tema de outsourcing. Y luego, a raíz de entrar en el día a día de muchos clientes y en la gestión sobre todo de la parte más de retail, es cuando me enamoro más del tema de marketing. Ahí es cuando me enfoco en mi formación a orientarme más al marketing y salir un poco del lado oscuro financiero. Y es cuando tengo la oportunidad de entrar a Amazon, a trabajar en Amazon. Ahí estuve casi 3 años en Amazon y es un poco donde me enamoro de un poco de lo que soy hoy en día, ¿no? Del ámbito digital y del mundo digital y en el e-commerce en concreto. A raíz de 4 años, por ambición profesional un poco, me vengo a Balearia, donde el e-commerce era 10 veces más grande que lo que era en Mustang en la época donde yo estaba y al final me vengo a Denia, ¿no? La trayectoria de Balearia en el 2023 hemos cumplido 25 años, de hecho hemos estado de aniversario, como lo podéis ver en todos nuestros buques, tenemos ahí un 25 años gigante, de lo cual estamos muy orgullosos. Pues hemos nacido aquí en Denia, nuestro fundador y presidente hace 25 años tuvo una idea, tenía mucha experiencia en el sector marítimo y apostó porque realmente haciendo las cosas bien sí que se podía tener una empresa sostenible y rentable y ser un modelo de negocio de éxito en el sector, lo cual lo somos. Y tras 25 años nos hemos convertido en líderes, como la naviera líder de España y como de las mejores navieras de Europa y del mundo, en muchos ámbitos. Somos pioneros en todo el tema de sostenibilidad e innovación. El tema principal de la visión de Adolfo, ¿no?, que es el presidente y el fundador, es realmente estar orientado 100% al cliente, al servicio del cliente. Digamos, tras estos 25 años de consolidación, el gran desafío que tenemos ahora es la navegación sostenible. Realmente, al ser una empresa, como te decía, pionera en lo que son energías más respetuosas, realmente ahora nosotros estamos orientados a hacer la navegación más sostenible por el medio ambiente, por convección y por sostenibilidad económica. Nosotros nos consideramos una empresa multicanal, ¿no? Porque al final, aunque la mayoría de los procesos o la mayoría de los journey, en nuestro caso, y afortunadamente comienzan en el ámbito digital, ya que en lo que es el ámbito de pasajes es el canal más relevante de venta, aunque la mayoría de esta relación con los clientes comienza en el ámbito digital, siempre nosotros tenemos un impacto o un punto de contacto físico con el cliente, que es cuando se monta en el barco. Entonces, y ahí es donde realmente creo que somos diferenciales, ¿no? En un journey específico o el más común es que comienza con una reserva a través de la web, el cliente viaja, le mandamos distintas comunicaciones para optimizar su tema de viaje y al final una encuesta de satisfacción para que nos diga realmente cómo ha sido toda la experiencia. El packaging de esto es Balearia Club. Nosotros tenemos nuestro club de fidelización que sin lugar a duda es core dentro de la empresa en todo lo que es la estrategia de cliente. Al final nosotros Balearia Club, digamos, es el cerebro y el corazón de nuestra estrategia digital y por lo menos Connective en este caso es uno de los brazos que nos ayuda a ejecutar todas esas estrategias que nosotros hacemos, todas esas activaciones en base a lo que el corazón y la cabeza va cocinando y va trayendo. En 2019, que fue cuando yo me incorporé en Balearia y empezamos a trabajar con Connective, nos faltó poco para comprarnos una chistera, porque vamos, el equipo alucinaba con lo que éramos capaces de hacer con toda la data que teníamos en la web, porque en realidad tenemos un volumen de data importante dentro de Balearia.com y hasta ese momento no hacíamos nada con ninguno de los usuarios. Desde que empezamos con Connective, segmentando, creando workflows y automatismos, fuimos capaces de sacar un rendimiento a todos los usuarios absolutamente
increíble. El potencial que tiene Connective y que nos ha aportado a la hora de montar workflows, poder hacer estrategias de remarketing, estrategias de captación, hemos notado muchísimo ese incremento en la parte de venta dentro del canal digital. Hay un caso de uso muy chulo que yo suelo comentar, que fue uno de los primeros que aplicamos dentro de Connective, que está relacionado con el tema de las mascotas. Como sabéis, somos una compañía pet friendly y una de las iniciativas que utilizamos al poco de tener Connective fue obtener los datos de la mascota de nuestros usuarios. A partir de ahí empezamos a lanzar mailings personalizados para nuestros clientes utilizando el nombre de su mascota, como diciendo: oye, Rufo va a viajar este verano también contigo, recuerda lo bien que se lo pasó Rufo el verano pasado. Y es uno de los casos de uso más interesantes que aplicamos con Connective. Yo creo que a día de hoy no hay caso de uso que no hayamos podido implementar con Connective. Vale, vamos a crear algo bueno, que vais a hacer todos vosotros. Tú vas a seleccionar a alguien que va a estar aquí como de azafato o de azafata. Vale. Quien tú quieras. Vente aquí, venga, Rocío, tú vas a estar aquí todo el rato. Esta libreta, ¿vale? Tiene varios destinos. Te eliges al azar, ¿vale? Que tú quieras. Ya, Miami. Miami, piensa que si hubieras cogido otra sería Amberes. O sea, vamos a hacer una serie de operaciones matemáticas entre todos, ¿vale? Lo vais a hacer vosotros. Muy bien, calculadora. Rocío, tú vas a decidir una persona de todas las que está aquí que va a decir un número de 4 cifras. 4.789. Y le damos al igual. Mira una sorpresa, porque no sé si os habéis fijado que aquí hay algo tapado. Desde el principio. Has elegido Miami. Has ido seleccionando personas que han dicho diferentes números, ya me ha salido una operación. Habéis creado hoy algo mágico, habéis elegido un destino y habéis elegido una fecha con una hora, la fecha que es 13 de junio del 24 a las 18 horas. Pues Rocío, ¿puedes destapar lo que hay ahí? Porque es un ticket de Balearia, pero es un ticket especial de Balearia, porque destino Denia a Miami y la fecha es 13 del 6 del 24 a las 6 de la tarde. Y es un regalo para vosotros. Seguimos navegando, nos vemos en el próximo capítulo.